Hola, bendiciones, gracias por estar nuevamente en este programa. El tema que voy a tratar con ustedes hoy es la fe vivencial basado en Hebreos capítulo 11, aunque en realidad debiera comenzar en Hebreos 10:39 que dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es importante esto porque quiere decir que nosotros siempre debemos seguir adelante. Nuestra fe debe ser para avanzar, no para retroceder. Y en Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos corrientes que podemos ver aquí. La primera, cuando nos habla de la certeza, tiene que ver con nuestros sentimientos, y convicción, que tiene que ver con nuestro intelecto. Así que la fe en Dios no es una fe ciega, eso es importante entenderlo. Nosotros no debemos creer en Dios ciegamente porque creemos. No, tiene que ser una fe razonada, el por qué estoy creyendo en Dios. Así es que en el versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo quiero insistir en esto. Esta fe es una fe vivencial con Dios. No me refiero a superfe ni fe en la fe. Me refiero a la fe de caminar con Dios, como nos enseña este capítulo. Es la clase de fe que Dios quiere que usted y yo hagamos crecer. En el versículo número 3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para ampliar este tema podemos hablar de tres argumentos que demuestran lo que se dice en este versículo 3. El primero de ellos es el argumento cosmológico, es decir, la ley de la causalidad. Todo tiene una causa. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en las computadoras, en un reloj, en una mesa, cualquier cosa que el ser humano haya hecho, hubo una causa. ¿Quién causó estas cosas? Igual es en el universo, en toda la creación. El segundo argumento es el argumento teleológico. Todo tiene un diseño. Todo tiene un diseño, y algo interesantísimo aquí que entender es que Dios es un Dios de sistemas. Él creó todo de esta manera, y todo obedece a un diseño. Y si hay un diseño, detrás de un diseño hay un diseñador. El tercer argumento, que es el argumento axiológico, es decir, el argumento moral. ¿Cómo podría ser que una creación espontánea, como lo trata de enseñar la ciencia, tenga moral? No puede haber ningún razonamiento lógico para pensar que algo que no tiene intelecto pueda tener una moral. Algo de una creación espontánea que salió de la nada. ¿De dónde salió la moral? No puede salir de algo espontáneo. Entonces, en el versículo 5 nos habla: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este testimonio lo que nos habla es de que Enoc estaba enamorado de Dios, que es algo que nosotros debemos hacer también. Y en el caso de las otras dos personas, Caín y Abel, podemos ver las diferentes actitudes en ellos. Estas personas son de testimonio por su estilo de vida, nos enseñan su fe en Dios. Una pregunta: ¿a qué religión pertenecían ellos? ¿Cuál era su credo? Esto nos demuestra, desde luego, que ellos no tenían ninguna religión. Que tenían era relación con Dios. Eso es importante entenderlo. En Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
El escritor hace una pausa repentina para introducir esta declaración antes de darnos la lista de hombres y mujeres que dieron testimonio de su fe en Dios. Establece el principio inseparable de nuestra relación con nuestro Dios. Este versículo 6 tiene tres partes importantes. La primera parte de este versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y podemos decir, sin amor es imposible agradar a Dios, sin obediencia es imposible agradar a Dios, sin paciencia es imposible agradar a Dios, sin conducta moral es imposible agradar a Dios, sin santidad es imposible agradar a Dios, sin lealtad es imposible agradar a Dios. Y ahí podría seguir dando una lista larga sobre este tema, pero en la segunda parte dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, es tener la convicción que Dios es el creador de todas las cosas, tener la convicción de que fuimos creados para la alabanza de su gloria, tener la convicción de que es nuestro Padre Celestial y nos escucha. Convicción es el fundamento inamovible de nuestra fe. Nuestra convicción no debe depender de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Nunca me cansaré de repetir que Dios no es religión, Dios es relación. Y la tercera parte de este versículo dice: y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Dios es galardonador de los que buscan conocerle y entenderle. Dios es galardonador de los que le obedecen. Dios es galardonador de los que aceptan su voluntad. Dice el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Esa confianza tiene que ver con esa convicción, tiene que ver con esa relación con Dios. Si nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, nuestra confianza va a crecer, nuestra intimidad con Él va a crecer. Si nosotros somos estudiosos de su palabra, nosotros vamos a conocerle tal como Él es. Así es que vamos a conocerle en su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta. Vamos a ver a continuación la lista de testimonios de fe. En el versículo 7 habla acerca de Noé. Nunca había visto llover y le creyó a Dios al construir el arca. Abraham, versículo 8, Abraham le creyó a Dios en medio de un mundo de idolatría donde creció y fue a su tierra sin saber para dónde iba. Se fue de su tierra. Aquí la palabra importante es: le creyó a Dios. Hoy muchos dicen que creen en Dios. Usted le puede preguntar a la gran mayoría de personas y van a decir que creen en Dios. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, todo el mundo dice que cree y sigue su vida desordenada y haciendo cualquier clase de pecado sin temor a Dios. Pero creerle a Dios es un cambio abismal, porque estamos diciéndole: Señor, yo voy a vivir conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Versículo 11, Sara, siendo estéril a sus 90 años, dio a luz a Isaac. Así es que podemos seguir leyendo ahí donde dice: por lo cual también, versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, que es Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria que, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza
de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras sin haberlas visto. Jacob, por la fe, bendijo a cada uno de los hijos de José. Versículo 21. José, al morir, bendijo la salida de los hijos de Israel de Egipto y dio mandamiento acerca de sus huesos. Moisés, al nacer, fue escondido de sus padres, y cuando grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar muerto como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y nos habla en el versículo 31, Rahab, la ramera, por la fe no pereció juntamente con los desobedientes. El autor de Hebreos nos hace aquí una pregunta que es una pregunta importantísima para nosotros, porque dice: ¿qué más digo? ¿Qué más pruebas de fe vivencial quieren ustedes? ¿Qué más? Dice en el versículo 35, otros fueron atormentados. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Barclay, el gran comentarista bíblico, relata la historia del sacerdote Eleazar cerca del año 168 a.C. Antíoco Epifanes con furia conquistó Israel, donde mató a 80,000 judíos y a otros 10,000 fueron vendidos como esclavos. Antíoco Epifanes lo amenazó con crueles torturas si no comía carne de cerdo, prohibido por la ley de Dios, a lo cual se negó por obediencia a Dios y testimonio a los jóvenes que seguirían su ejemplo. Le rasgaron la carne con latigazos, tenía los costados abiertos por las heridas. Como no se podía poner en pie, un soldado le dio una patada por el estómago, pero nunca cedió a las peticiones de Antíoco. Lo desnudaron y azotaron mientras uno de los guardias le gritaba: obedece las órdenes del rey. El sacerdote Eleazar murió quemado cruelmente y le echaron líquidos podridos por su nariz. Eso es tener convicción. Eso es tener esa fe inamovible que no depende de las circunstancias. Porque es muy fácil tener fe cuando tenemos todo, cuando tenemos abundancia. Pero cuando escasea, cuando no tenemos trabajo, cuando falta la comida, cuando ya hay que pagar la casa y no se puede. Ahí es cuando usted y yo tenemos que demostrar esa fe de convicción que nos habla ese capítulo de Hebreos. Este hombre, su fe en Dios fue hasta la muerte. Yo quiero leer el versículo 31 para ti, porque dice: y todos estos, hablando de esta gran lista que revisé con ustedes ahora, aunque alcanzaron buen testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué cree usted que no recibieron lo prometido? Si fueron personas que aquí se les está poniendo como héroes de la fe. Y yo le ruego que termine de leer todo el capítulo,
porque por supuesto por el tiempo no me fui versículo por versículo, porque lo que quiero mostrarles a ustedes es esta fe vivencial. Es un ejemplo, pero que usted por favor en el nombre del Señor revise su fe. ¿Es usted un verdadero creyente en el Señor o es un cristiano nominal? Se le llama cristiano nominal a aquel que tiene nombre de cristiano, pero en la realidad no vive el cristianismo. Vive como cualquier mundano. ¿Estás creyendo en Dios? ¿Estás teniendo esta fe de convicción en Él? Dice el versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para ti, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de ti. Te estoy hablando a ti. Voy a leerlo literalmente porque dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para usted y para mí, los que hoy vivimos, los que estamos en este mundo, los que estuvieron en este mundo y están esperando por siglos, han estado esperando a que tú seas perfeccionado juntamente con ellos. Camina esta fe vivencial. Camina en esta fe no dependiendo de las circunstancias, sino diciéndole, Señor, yo te creo, no me importan las circunstancias porque yo te creo. Si tú eres el creador de los cielos y de la tierra, tú tendrás cuidado de mí. Tú serás mi proveedor. Nosotros lo hemos visto aquí en la casa, mi familia y yo. Hemos visto la mano de Dios. En momentos en que hay carencia, en que hay necesidad. Yo solo digo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Estamos en un tiempo en que la fe del cristiano está siendo probada. Tu fe está siendo probada. ¿De qué madera estás hecho? ¿De qué madera estás hecha? ¿Le estás creyendo a Dios? ¿O estás viviendo una vida religiosa? Es momento de que tú te examines y le digas, Señor, transforma mi vida. Yo quiero realmente ser una persona de fe. Yo quiero creerte como te creyó Abraham. Yo quiero caminar contigo. Hace varios años yo le dije al Señor, Señor, estoy en huelga espiritual. Yo quiero romper con toda religiosidad. Estoy cansado de ser religioso. Y en verdad fue un proceso en el cual yo tuve que desaprender todo lo que había aprendido por 44 años. Eso fue ya hace 20 años. Cuando yo le dije al Señor, Señor, me entrego a ti por completo para servirte en el ministerio. Y desde ese entonces he estado sirviendo al Señor. Créele a Él. No le creas a las circunstancias. Dios es un Dios de poder. Y Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Espero en el Señor que esa palabra toque tu alma, tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu. Y llegues a esa verdadera transformación en el Señor. Y seas una persona de fe que se para en la brecha y le dice, Señor, aquí estoy, Señor. Permíteme orar por ti. Padre Celestial, Señor, en estos momentos glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por esta palabra que será llevada a muchas personas. Y te pido, Señor, que no sea un mensaje más, sino un mensaje que toque las fibras de los corazones para volver sus corazones a ti, para enderezar sus caminos y decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué tú quieres que yo haga? Ayúdame, Señor, a cambiar mis actitudes, mi forma de ser. Ayúdame a ser mejor. Y de hoy en adelante quiero afirmar mi fe para vivir contigo una fe vivencial,
caminando de tu mano. Gracias, eterno Dios, eterno Salvador. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por este tiempo que me has permitido estar contigo. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos muy pronto. Bendiciones.